Buenas tardes a toda la audiencia del canal, gracias por la invitación. Es así, nosotros estuvimos el día viernes 12 acompañando la visita de las autoridades del CODICEN, encabezadas por Robert Silva. Creo que fue un día muy importante para Bella Unión, un día de fiesta, por todas las inauguraciones que se hicieron, ¿verdad? Comenzando allí por el Liceo 2, yo sé que hay gente que dice, pero hace 20 años que funciona, y es verdad, ¿no? Pero había tenido una ampliación en el último año, y bueno, y además nunca había sido inaugurado, y yo creo que era el momento de inaugurarlo, porque también es un reconocimiento a las autoridades, a quienes han dejado mucho de sí allí en esa casa de estudios, a docentes, directores, funcionarios, y creo que era importante tener una inauguración. Y bueno, y además de las nuevas instalaciones, ¿no? Porque no hay que estar en la chiquita de ver quién lo construyó y cuándo y por qué. Acá lo importante es que funcionen para el cometido con el cual se crean, y hay que reconocer eso y reconocer el trabajo en este caso, de toda la comunidad educativa del Liceo 2. Después, esa obra fantástica que es la nueva escuela de UTU, el nuevo centro María Espínola, allí en el barrio Tres Fronteras, donde realmente quedamos maravillados con las características de este edificio, que va a atender a una población de ciclo básico, que va a tener no solamente aquellas materias específicas del ciclo básico, sino que allí los alumnos tienen un tiempo extendido, van a poder desayunar, almorzar y merendar, lo que es muy importante para muchas familias de escasos recursos. Y también tienen talleres, lo que complementa una educación, digamos, más amplia, y bueno, y nos pareció bien interesante la propuesta. Yo el otro día hablaba con algunos talleristas, hasta talleres de yoga van a tener los alumnos allí en la Escuela María Espínola, lo que es realmente una apuesta nueva, pensando siempre en llegar y dar mejores posibilidades a aquellos sectores populares que a veces les cuesta un poco más culminar el ciclo básico y ingresar con éxito, digamos, al bachillerato. Por lo tanto, entendemos que fue algo bien importante, y bueno, y los padres pueden estar tranquilos porque es una muy buena propuesta la de la Escuela María Espínola, ¿verdad? Y después seguimos ya en horas de la tarde con el polideportivo, que también es una obra de primer nivel, que hablaba un poco allí con los encargados, digamos, quienes van a estar al frente de este centro, y nos decían que va a marcar un antes y un después un poco en el deporte en Bella Unión por las características que tiene, y que va a ser muy bien aprovechado por todas las instituciones de enseñanza, que nos parece realmente algo necesario para Bella Unión. Y el deporte, cuanto más deporte hagan nuestros jóvenes... El Ministerio de Educación va a ser quien va a financiar, llevar adelante la... Sí, allí está la profesora Cindy Castro, que depende del MEC, que es quien un poco va a gerenciar, por decirlo de alguna manera, o administrar, digamos. Claro, el nuevo polideportivo. Y bueno, y de noche el acto de colación, que fue algo realmente muy emotivo no solo para las 22 maestras, 21 maestras y un maestro que egresaron, sino que para toda la familia y para toda la comunidad, ¿verdad? Algo histórico para Bella Unión. Y bueno, además con el anuncio del propio consejero del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pisichilo, de que el año que viene va a haber profesorado en Bella Unión. Él habló de matemáticas y alguno más, se está trabajando en la propuesta. Todavía no se va a divulgar eso para no generar expectativas, pero seguramente va a ser más de un profesorado. Y bueno, creo que fueron muchas buenas noticias para Bella Unión. Andrés, también te quería preguntar, allí se manifestaron algunos docentes, ¿no? Frente al liceo, bueno, concurrió Robert Silva a dialogar con ellos también, tuvieron un intercambio ahí, una serie de puntos de vista también. ¿Cómo lo tomó eso el CODICEN? No, yo creo que todas las inquietudes, cuando son para mejorar, bienvenidas sean, ¿no? Y Robert siempre está dialogando con todos los que se acercan a conversar con él. Creo que algunas preocupaciones tenían un cierto fundamento, otras creo que no. Nosotros hace meses dijimos acá que
que había mandos medios que estaban bajando mal la información. Capaz que algunos inspectores pueden equivocar, porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero a veces cuando hay errores que son tan groseros o se dicen cosas que nada tienen que ver con los lineamientos que se da desde Codicen, que son tan diferentes a lo que los inspectores, algunos inspectores hacen, nos parece que no son errores inocentes. Y nos afirmamos en eso por lo que sucedió aquel día, ¿verdad? En los días anteriores había llegado la información de que se iban a sacar, que el Liceo 1, por ejemplo, perdía 2 grupos, y eso es preocupante, no solo por la pérdida de horas de clase laborales para muchos docentes, sino también porque se iban a superpoblar grupos, ¿verdad? Bueno, eso quedó descartado de que no es así. El Liceo 1 va a mantener la misma cantidad de grupos, y si es necesario, cosa que yo creo, una vez que se confirme la inscripción, y si algún grupo tiene más alumnos de lo que debería tener, se va a crear algún grupo más. O sea que lejos de perder grupos al Liceo 1, puede llegar a aumentar 1 o 2 grupos más para febrero. Ese es el compromiso de las autoridades. Lo mismo, algo similar pasaba en UTO. Durante meses se estuvo desde algunos mandos medios dando manija de que se sacaban tales y cuales cursos, sobre todo los FPB, que de 7 grupos iba a quedar solo 1, y se exigía que tenían que estar listas prontas para la semana siguiente a la visita de Robert Silva. Participamos en una conferencia de prensa donde hablaron autoridades de UTU. Y se exigía eso, algo que totalmente fuera de lugar, porque los FPB trabajan justamente con una población que muchas veces son desertores, extraedad, y no son los que se anotan primero en diciembre, normalmente se anotan en febrero o inclusive en marzo. Por lo tanto, no se puede cerrar un curso en diciembre de estas características. Y bueno, y hubo que confrontar a los inspectores. Hubo una reunión, los inspectores fueron confrontados, ellos tuvieron que decir que sí, que no habían recibido ninguna orden de recorte, como se dijo por ahí, como se estaba diciendo, y que se habían equivocado, que habían comunicado mal, y bueno, y aceptaron su error, yo lo pongo ese error entre comillas, y los FPB van a salir como corresponde. Es decir, allí Juan Pereira, que es el director general de UTU, dijo, si están los grupos en diciembre, como siempre, ya se eligen las horas, si faltan alumnos quedan en amarillo y se eligen en febrero, pero si en marzo aparecen 20 alumnos o 15 alumnos que quieren hacer algún curso en particular y estaban fuera del sistema, bueno, se va a crear ese grupo, porque los padres tienen que tener claro, no va a quedar ni un solo alumno fuera del sistema y no va a haber grupos superpoblados. Ese es el mensaje claro que hay que dejar. Si hay alumnos, si hay grupos y si hay infraestructura, si hay alumnos, si hay docentes y si hay infraestructura, los grupos se van a crear, porque ese es el objetivo desde el Codicen. A veces algunos inspectores parece que viven en un mundo paralelo y no entienden las características del interior, o no sé qué les pasa, pero son cosas que están sucediendo. ¿Puede haber otro interés, Andrés, ahí, crees tú? Porque bueno, aparentemente se actúan de mala voluntad, digamos. Yo no me afilo a las teorías conspiratorias, no me gusta pensar así, pero a veces creo que hay gente que tiene otros intereses. Cuando pienso que cuando una persona ocupa un cargo, en este caso importante en la educación, tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Y acá algunos inspectores yo lo que veo es que son parte del problema, porque en vez de colaborar y trabajar y solucionar las cosas, porque problemas siempre va a haber, porque las situaciones son cambiantes, están siempre poniendo el palo en la rueda, no cumplen con sus obligaciones, generan conflictos, y bueno, el otro día quedó más que claro que deben hacerse responsables de las cosas que hacen, porque acá no hay que tirar la piedra y esconder la mano. Por eso me pareció muy bien el diálogo de Robert Silva y el inspector con los compañeros docentes que estaban allí esperándolo para dialogar, porque hay que aclarar las cosas. Y me pareció muy bien también después el diálogo de los inspectores de UTU con algunos docentes del equipo de dirección, porque hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Cada uno debe ser responsable de lo que hace. Y cuando se actúa mal, como en el caso de las inspecciones estaban actuando mal, es mi entender, y quedó demostrado,
Me parece que tienen que hacerse responsables. Pero a los padres les digo, no va a quedar ni un solo alumno por el camino, los cursos van a salir, no hay recortes, y si algún grupo queda con muchos alumnos, en febrero se van a crear nuevos grupos, porque tampoco se van a amontonar gurises en un grupo cuando sabemos que todo esto perjudica el normal desarrollo del proceso de aprendizaje. Hay límites para tener en los grupos, que no los puso este gobierno, ya estaban desde antes, ¿verdad? Máximo de 30 en ciclo básico y 35 en segundo ciclo, y eso se va a respetar a rajatabla. Tiene que ser así, porque es lo aconsejado, lo aconsejable, y bueno, y eso ya venía de antes, se mantiene esta administración, y eso se va a respetar. Andrés, pasando a otro tema, hemos visto también que te has expresado acerca de tu total disconformidad con lo que fue la construcción digamos, no la construcción, sino la manera de cómo se dieron las cosas, y que se viene hablando mucho del tema delante de la arena. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el senador de la República, Guido Manini Ríos, estuvimos charlando con él inclusive sobre ese tema, y nos manifestaba que el gobierno actúa con mucha liviandad, señaló, precisamente en ese tema. Él decía que hay que tratarlo más a fondo porque, a su entender, hay cosas muy preocupantes que se manejaron mal, ¿no? Dentro de eso. Mire, el Antel Arena, si uno lo mira, es una obra hermosa, porque eso no hay que... ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y hay que usarlo porque es un precioso edificio. Pero lo que desde el Partido Colorado, y creo que de toda la coalición, criticamos, es el proceso y el cómo se llevó adelante esta obra. Porque en aquel momento Carolina Cose, al frente de Antel, tomó decisiones que el otro día en la interpelación en el Parlamento, que dicho sea de paso, la bancada del Frente Amplio huyó y no estuvo en sala, se tomaron decisiones que nosotros creemos que son, digamos, apartadas del derecho. E inclusive allí algunos legisladores hablaron de que son hechos graves de corrupción. El artículo 190 de la Constitución establece claramente que los dineros de las empresas públicas deben utilizarse en cuestiones referidas a su rubro, a su negocio. No se puede usar el dinero para cualquier cosa, que fue lo que se hizo, ¿verdad? Que fue lo que se hizo. Es más, se decía y se mostraba un informe jurídico del Audelar diciendo que era perfectamente legal la construcción delante de la arena. Bueno, nos desayunamos todos, creo que la inmensa mayoría de los uruguayos, de que ese informe no era tal. Se fraguó un informe, ¿verdad? Nadie en la Audelar sabía, nadie en el instituto correspondiente sabía, no hay actas de nada, nunca se trató el tema y aparece un informe con una sola firma de un abogado del Frente Amplio. Se fraguó un informe, se le mintió al Parlamento, se le mintió a todos los uruguayos, solo por hacer la carrera política, el escalón, digamos, en este caso a Carolina Cose. Eso es gravísimo. Es tan grave o más grave que lo que pasó con Raúl Sendic. Acá estamos hablando que no solamente se construyó de manera ilegal el Antel Arena, sino que además nos hicieron licitaciones, en muchos casos se hicieron adjudicaciones directas, ¿verdad? Por muchos millones de dólares. Y en el Parlamento se habló de corrupción, se habló de casi que de un festival de cometas, de que se adjudicaba por un lado la obra y se encontraba devoluciones a la vuelta de la esquina. Todas esas cosas se dijeron en el Parlamento. Y el Frente Amplio huyó y no contestó a las preguntas. Se retiró de sala. Se retiró de sala y le abrazo al Antel Arena. Pero además, hay prioridades. Yo me pregunto, es una obra hermosa, ya está pronta, ahora no se puede tirarla abajo, no corresponde, hay que utilizarla. Pero ¿no era mejor usar esos 120 millones de dólares en, por ejemplo, solucionar el tema de muchos asentamientos en el país? Porque esta es una obra preciosa que van a disfrutar básicamente los que viven en Montevideo o en el sur del país. Pero dejaron más de 600 asentamientos cuando se fueron. No era que lo más importante era la gente, pero parece que lo más importante no era la gente, sino gastar dinero para hacer los escalones para la carrera política de Carolina Cose.
Realmente creo que lo importante no era la gente, ¿verdad? Se utilizó mal, había otras prioridades, un hospital de clínicas, por ejemplo, con todo lo que pasó en el país, que el país necesita un hospital de clínicas nuevo, perfectamente se podía haber hecho con ese dinero. Se presupuestó una cosa, se gastó 4 veces más en adjudicaciones directas, y se habla de corrupción, ¿verdad?, de muchísimos actos de corrupción. Entonces ahora espero que la justicia actúe, porque es algo gravísimo lo que pasó, no es un tema menor, ¿verdad?, y que se hagan y que los responsables paguen por lo que hicieron. Porque, como digo, esto es tan grave o más grave que lo que hizo Sendik al frente de ANCAP, y todos sabemos cómo terminó Sendik, ¿no?, sin el cargo y procesado. No sé lo que va a pasar porque no podemos saber, pero esperemos que la justicia actúe en consecuencia y que se eche luz sobre estos temas y sobre las denuncias tan graves que se hicieron en el Parlamento en la última semana. No sé si quería agregar alguna cosa más. No, te agradezco por la invitación y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. A ti. Otro